No por balas españolas, por fiebre, fiebre amarilla, tifoidea, malaria. Dice, por cada hombre muerto en combate, 14 morían de enfermedad. Los campamentos en torno a Santiago apestaban a podredumbre y vómito. El agua estaba envenenada. Los oficiales escribían a casa que el ejército se desintegraba más rápido de lo que España podía capitular. Y entonces, en medio de esa pesadilla, llegó un extraño cargamento desde Nueva York. No rifles, no vendas, no munición, hielo, toneladas de él. Una planta fabricadora de hielo completa, embalada en cajones y enviada por el Caribe, donada al ejército de los Estados Unidos por un propietario de grandes almacenes de origen judío bávaro, llamado Nathan Strauss, el hombre que algún día daría nombre a una ciudad israelí, el hermano del hombre que moriría en el Titanic. Un hombre de negocios con una fortuna que la mayoría de los americanos ni podía imaginar. ¿Por qué lo hizo? Porque un comerciante judío de Manhattan gastó su propio dinero para mantener frescos a los soldados americanos en los pantanos de Cuba. ¿Por qué oficiales judíos estuvieron en el centro de la investigación que desencadenó la guerra? ¿Por qué cerca de 5.000 judeoamericanos, en un país de 75 millones, se ofrecieron voluntarios para una lucha a la que nadie les había llamado? La respuesta no es lo que la mayoría de la gente supone. No es noble, no es siniestra, es algo más extraño que cualquiera de las dos cosas. Y para entenderla, hay que comprender a una comunidad que, en 1898, libraba su propia guerra. Una guerra por el derecho a ser llamada americana. En enero de 1898, los Estados Unidos eran un país que aún dudaba de sí mismo. La guerra civil quedaba apenas 33 años atrás. La frontera acababa de declararse cerrada. Las ciudades se llenaban de inmigrantes que hablaban alemán, yidis, italiano, polaco, ruso. El país no tenía ningún imperio de ultramar y apenas tenía ejército. La fuerza permanente contaba con unos 28.000 hombres, menos que la policía de Nueva York hoy en día. Pero a 90 millas de las costas de Florida, algo ardía. Cuba llevaba en rebelión contra España desde 1895. El gobernador español, Valeriano Weyler, había sido apodado el Carnicero. Había inventado una política de cubanos, que era un imperio que decidía que ciertas personas no merecía la pena mantener con vida. Los judíos americanos leían las noticias de Cuba con un peculiar escalofrío de reconocimiento, pero también las leían como inmigrantes, recién llegados, personas cuya lealtad a este extraño país nuevo era puesta siempre en duda. En 1895, un abogado de Washington llamado Simon Wolf había publicado un libro titulado El judío americano como patriota, soldado y ciudadano, The American Jew as Patriot, Soldier and Citizen. El libro era una lista de nombres de 400 páginas, nombres judíos, soldados judíos que habían combatido por la Unión, soldados judíos que habían combatido por la Confederación, soldados judíos de la Revolución y de la Guerra de 1812. Wolf compiló el libro porque Mark Twain había escrito que los judíos mostraban una antipatriótica renuencia a defender la bandera como soldados. Wolf le envió a Twain un ejemplar. Twain se retractó públicamente. Ese era el mundo al que llegó la guerra. Una comunidad de inmigrantes recientes, dolorosamente consciente de que cada paso que daba era una prueba. Una comunidad a la que uno de los escritores más famosos del país había dicho que no lucharía por América. Y luego, 3 años después, la pregunta volvió a plantearse. ¿Lucharían? Y si era así, ¿por qué? Hay un elemento más de contexto que merece una pausa, porque da forma a todo lo que sigue. La comunidad judía de 1898 no era una sola cosa. Era al menos 3 cosas, y las 3 no siempre se llevaban bien. Estaban las familias judeo-alemanas más antiguas y consolidadas, personas como los Strauss, los Schiff y los Seligman, que habían llegado en las décadas de 1840 y 1850 y habían construido fortunas en el comercio minorista, la banca y el textil. Eran en su mayoría reformistas en lo religioso, anglófonos, republicanos o independientes en lo político, y visiblemente americanos para cualquiera que pasara frente a sus mansiones de la Quinta Avenida. Luego estaban los judíos sefardíes, descendientes de los exiliados de España y Portugal de 1492. Un grupo reducido pero socialmente prominente cuyas familias llevaban en América desde la época colonial.
Y luego estaban los judíos de Europa del Este. La migración masiva que había comenzado tras los pogromos rusos de 1881, que en 1898 seguían llegando a raudales por Castle Garden, y el nuevo Ellis Island a un ritmo de decenas de miles al año. Eran en los regimientos de 25 años del zar, no siempre eran entusiastas del servicio militar americano. Los sefardíes observaban a ambos en silencio. Cuando llegó la guerra, pondría a prueba a los tres grupos, y cada uno respondería a su manera. Los nombres que acabaron en los titulares, como Strauss y Marix, procedían abrumadoramente de la capa judeo-alemana. Los nombres en las listas de bajas procedían de manera desproporcionada de la de Europa del Este. A las 9:40 de la noche del 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine estaba fondeado en el puerto de La Habana. La tripulación se había instalado para pasar la noche. El capitán Charles Sixby escribía una carta a su esposa, y entonces el tercio delantero del barco desapareció en una columna de llamas. 260 hombres murieron en la explosión inicial, 6 más murieron después a causa de las heridas. 3/4 partes de toda la tripulación resultaron muertas o heridas. En cuestión de horas, los periódicos americanos tenían un veredicto. Los españoles lo habían hecho. Una mina, un torpedo. Traición en el... Recuerden el Maine. Remember the Maine. Gritaban los titulares. Y al diablo con España. El presidente William McKinley pidió calma. Solicitó al Congreso $50 millones para la defensa y los obtuvo por unanimidad. También ordenó una junta de investigación de la Armada para determinar qué había ocurrido realmente. La junta se constituyó a finales de febrero. Estaba compuesta por 4 hombres. El capitán William Sampson como presidente, el capitán French Chadwick, el teniente comandante William Potter y el secretario, el juez de instrucción. El hombre que consignaría cada palabra del testimonio y daría forma a la narrativa oficial era el teniente comandante Adolf Marix. Adolf Marix había nacido en Sajonia, en tierras alemanas, hijo de un profesor judío. La familia había emigrado a América. Su padre había traducido periódicos europeos para la administración Lincoln durante la Guerra Civil. A través de la oficina de Lincoln, el joven Adolf había sido admitido en la Academia Naval de Annapolis en 1864. Se convirtió en el primer guardiamarina judío de la historia de la Academia y en 1868 en su primer graduado judío. Para 1898, Marix llevaba 34 años en la Armada. Había servido en la expedición polar, había servido en el escuadrón asiático, había ejercido como abogado naval, y de 1895 a enero de 1898 había sido el oficial ejecutivo del propio USS Maine. Había recorrido sus cubiertas, conocía cada pañol de munición, cada carbonera, cada pasillo. Se había trasladado del barco apenas semanas antes de que se hundiera. Si alguien vivo en 1898 entendía el interior de ese acorazado, ese era Adolf Marix. Ahora imaginemos la posición en que se encontraba. El país clamaba por la guerra. Los periódicos ya habían condenado a España. Sus propios excompañeros habían volado en pedazos. Y a él le habían puesto en las manos el mazo de la investigación, que, a todos los efectos prácticos, decidiría si América combatía. La Junta pasó 23 días recabando testimonios. Marix estuvo presente en todos ellos. Las conclusiones, fechadas el 21 de marzo de 1898, determinaron que el Maine había sido destruido por una mina submarina que provocó la explosión parcial de 2 o más de sus pañoles delanteros. La Junta no nombró al gobierno español, no nombró a nadie, pero todo el mundo en América sabía lo que significaba el veredicto. El 25 de abril, 4 días después de que ya hubiera comenzado un bloqueo naval de Cuba, el Congreso declaró la guerra. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda y donde se vuelve honesta. Los ingenieros navales modernos han reexaminado las pruebas. Un estudio de 1976 del almirante Hyman Rickover concluyó que la causa más probable de la destrucción del Maine fue interna, combustión espontánea en una carbonera, que incendió un pañol de municiones adyacente. El Maine, en esta interpretación, no fue hundido por España, sino por sí mismo. Por los defectos de diseño de los buques de guerra del siglo XIX, en los que el carbón se almacenaba de manera alarmantemente próxima a la pólvora. Marix reconocería más tarde
décadas después de la guerra, que la teoría de la Carbonera podría ser la correcta. Sus conclusiones condujeron al eventual cambio de la Armada de los Estados Unidos del carbón al petróleo como combustible para los buques. Pero en marzo de 1898, el veredicto que dictaminó la investigación fue una mina, y ese veredicto, redactado por un oficial naval judío que conocía el barco por dentro, contribuyó a desencadenar una guerra. ¿Fue deshonesto Marix? Probablemente no. La tecnología para determinar la causa de semejante explosión aún no existía del todo. La Junta llegó a la conclusión que las pruebas disponibles le sugerían. Pero la guerra, que resultó de esa conclusión, produjo 10 nuevos territorios americanos, 14 veces más muertos por enfermedad que en combate, y una Cuba que pasaría los siguientes 60 años bajo dominación económica americana.